Ñaña, aparte de las parranditas que nos comentas, también se vienen unos unitarios, ¿no? Temas solos. Hay una dedicación especial, creo, uno de ellos. Así es, Eduardo. Hemos grabado una canción, principalmente homenaje, tal vez en vida, que mi hija va creciendo poco a poco, porque tú sabes, la salud no lo tenemos comprada, menos la vida. Entonces, mi hija va creciendo, ya tiene 12 años. Entonces, con esta canción quiero dedicárselo y decirle cuánto lo quiero, cuánto lo amo. Y durante esos 12 años para mí ha sido muy importante, con encima de todo, dedicarle el tiempo, dedicarle todo, tal vez lo que más me gustaba. Y siempre se lo digo cuando me hace enojar, digo, te di los 12 años para cuidar. Pero lo hago con bastante cariño y esta canción la hemos preparado justamente para ella porque una nostalgia tan grande, sentimientos encontrados, por motivo que para darme cuenta, no me di cuenta en qué momento creció. Yo le vi 4 años, 5 años con sus cachitos y ahora le veo toda una señorita ya, que no quiere ni los cachos, no quiere ni que se le peine, que ahora una maquillada que ella misma se da. Y bueno, pues entonces en un momento de sentimientos encontrados que le vi tan cambiada, tan grande más que yo, y empezó a entrar letras, canciones, a hacerla, y esa canción se la hemos dedicado a ella y espero pues que le agrade a ella. Y con esta también solamente quiero decirle a todas las mamás, es tiempo cuando tenemos los hijos pequeños, darle el tiempo, Aprovecharlo, ¿no? calidad de tiempo, porque después de los 15, 17 años yo creo que ya no podemos conversar, ni jugar, ni siquiera hasta reñirlos, Ya sus porque propios mundos se su van propio mundo. haciendo. Entonces, con esta quiero también decirle a todas las mamis, pues pónganse en acción porque los hijos crecen y luego ya no regresan. No, y también felicitarte, Maxi, porque todos los que te conocemos y mucho de tu público también sabe que tú dejaste un tiempo de lado la música precisamente para llevar el embarazo, para ver su nacimiento, su crecimiento, cómo de niñitas pues se van haciendo, como tú dices, ya mujercitas y ahora pues quiere agarrar su propio rumbo, sus propias decisiones. ¿Cómo se debe sentir una mamá que después de apapacharla ahora te dicen, mamá, por favor, ¿no? Justamente dedicamos esta canción, el título se llama No crezcas más, Ahí pensé que se llamaba mamá, por favor. porque mi desesperación es que no crezcas, pero simplemente el ritmo de la vida es esa, ¿no? Ñaña, y tiene 12 años, ¿cierto? ¿Y te puedes imaginar de acá 5 añitos en 17? Mamá, ¿te presento a mi enamorado? Hice un palazo, una ¿Cómo cacheta. ves ese momento? No sé, yo creo que ya, porque ahora justamente le doy una confianza total a que me haga conocer sus amistades. Ya está con sus sentimientos que le revolotea el Ay, estómago, ay, ay, las maripositas. las maripositas que le aparece. Y yo le digo, eso es normal de toda niña, de toda edad que tiene, porque antes sí, con la mayor se me paraba el Los pelo, ¿no? pelos. No, ¿qué te pasa, no? Pero con ella, ¿no? Trato de decirle, bueno, eso es normal, es una ilusión, una emoción de cada persona que tiene y eso va a seguir, no es que ya te enamoraste, ¿no? Ñaña, ¿y te acuerdas cómo pasó en tu situación? Mamá puso el grito en el cielo y mamá, mi enamorado, o fue escondiditas, una cosa así. Lo bravo que yo no he tenido mamá. La tía que yo tenía sería pues que para que me rompa el hocico, pero ya sabes, como no. No le has contado. No tuve tampoco, O a escondidas, tengo que verte. para nada, porque es más, nunca sé qué es adolescencia, porque no la tuve, porque A me dediqué chambear, ¿no? a trabajar mucho en la chacra con mi tía. Y es más, ni tiempo había para pensar. Oye, en la chacra, ñaña, ¿qué cosechabas? ¿Qué sembrabas? El maíz, la hortaliza la llamábamos a lo que es la lechuga, el col, Ujú. el rábano y todo ello, ¿no? Mayormente mi tía sembraba eso para venderla al día siguiente, llevarla al mercado. Ñaña, vamos a ser un poco triviales, ¿no? Por ejemplo, tú estás sentada en tu escritorio y ahí te miras las uñas, tu manicure hermoso que tiene, y te acuerdas de la chacra, no había uña ese tiempo. Todo era, ¿no? No había uña porque hasta las uñas estaban negras Claro, para llegar a la casa a de lavarse. limpiarse, ¿no? Así es. O también la mano estaba amarilla porque tenemos que cosechar las plantas, cosechar las flores, cosechar el maíz. Hasta el maíz, el morado lo pone pues morado la mano, Oye, ¿no? ñaña, pero nada como esas fechas, esos momentos, ¿no? Eso de la juventud, a pesar que ha sido sufrido todo, pero son únicos. Sí, ¿para qué? Y aprendí mucho. Esas cosas tal vez son muy duras. A veces en la edad que tenemos joven pensamos que era muy dura, pero gracias a ello me enseñaron a luchar por la vida y hoy por hoy nada me es a mi lana, ¿no? Porque soy para luchar. Hoy día puedo derramar una gota de lágrima, pero mañana estoy así. Pilas, nueve, ya pasó. ¿Misa para cuándo más o menos va a estar saliendo? Por lo menos
menos estaremos, antes de irnos de viaje, lanzaremos el audio, ya todo listo. Y el video por lo menos será pues a agosto fines, y Dios quiera salga para el cumpleaños que viene, Maxi. Ñaña, para el cumpleaños, ¿para qué fecha más o menos? ¿Ya tienes fechita? ¿Algo? Todavía no tenemos, tal vez vienen sorpresas. Sorpresa. Pero de repente vas a aprovechar este viaje por Estados Unidos de repente para grabar algunas imágenes para el video. Buena idea. Claro, pues Buena ñaña. idea. Yo creo que hagamos algo. Ñañita, número de contrato, porfa. Al 99-961-6515 solamente para contratos, o al 987-504-121. Directamente Maxi está contestando para todos porque no tenemos representation. Representantes no hay, directo, trato directo con nuestra Maxi que viene recontra recargada, como siempre con novedades al ritmo de nuestras parrandas que tanto nos gusta y que tanto nos hacen bailar, solamente que cansa, pero a uno le gusta el maltrato y ahí sigue zapateando. ¿O no, ñaña? Así es, aunque transpirando, pero una helada ya no. Una heladita te enfría todo y de nuevo estás calientito. ¿Con qué temita nos vamos, por ejemplo, nos despedimos ahora? Bueno, esta canción yo No, creo esa que... no. No, 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 tampoco. El otro. los farsantes están mal, pura parranda queremos. Bueno, vamos a dedicar esta canción. ¿Qué crees? ¿Recordamos el aniversario? Esa todavía no, El otro, el otro. el otro, que te El gustaba. otro. El otro. Esta canción con cariño para ustedes. Gracias, ñaña.